Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial en este día, domingo 19 de septiembre del año 2020, el año de plenitud divina y en el que moramos bajo la gloria de nuestro Dios. Quiero darle la más cordial bienvenida y saludarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por acompañarnos en este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Este es el día que hizo el Señor para que nosotros en Él nos gocemos y nos alegremos. En el día de hoy quiero continuar con el estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo y el tema que voy a tratar es discípulo resuelto. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, queremos darte muchísimas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque tú nos das el privilegio de ser tus hijos, adoradores y servidores. Gracias, Padre, porque nos has escogido para proyectar tu imagen aquí en la tierra y, Señor, poder exponer el carácter divino tuyo. Para eso nos estamos preparando a través de tu palabra y tu Espíritu Santo siempre nos ha ayudado. Y en el día de hoy va a ser nuestro maestro para revelarnos tu palabra y para acomodar lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Tenemos la plena seguridad, Padre, de que tú nos vas a edificar con tu palabra, nos vas a impactar y nos vas a fortalecer en nuestro ser interior. Y nosotros por nuestra parte, hoy y siempre te daremos a ti la honra y la gloria por todo cuanto tú hagas en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, mi tema en el día de hoy es discípulos resueltos. Los adversarios más enconados del Señor Jesucristo fueron los fariseos. Pero cuando el Señor desalojó a los cambistas de dinero del templo, como dice Marcos, capítulo número 11, los versos del 15 al 18, tanto su presencia como sus enseñanzas se convirtieron en una amenaza al poder y a los beneficios o ganancias de los sacerdotes en Jerusalén, que eran en su mayoría saduceos. La resurrección de Lázaro provocó también una crisis al contradecir directamente el escepticismo de los saduceos, que no creían ni en la resurrección, ni en ángeles, ni en espíritu, como dice la palabra del Señor más adelante, que le voy a leer en el libro de los Hechos, pero ahora le leo Juan capítulo 11, 47, con relación a esto de los miembros del Sanedrín. Dice la palabra del Señor en Juan 11, 47. Entonces los principales sacerdotes, era una parte esencial del Sanedrín, y los fariseos reunieron al Sanedrín y decían: ¿qué hacemos? Pues este hombre hace muchas señales. Esto fue cuando la resurrección de Lázaro no podían contradecir este milagro tan extraordinario que había hecho Dios de levantar a un muerto de 4 días ya sepultado. Entonces ellos se preguntaron: ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Ellos sabían que estas señales no podía ser con el poder de Satanás. Ellos sabían que estas señales tenían que ser con el poder de Dios. Solamente, amados hermanos y amigos, que si ellos aceptaban estas señales, entonces toda la doctrina de ellos se venía abajo, porque ellos decían que no había resurrección de muertos, y si no había resurrección de muertos, entonces ¿cómo Lázaro había sido resucitado? Mire también lo que dice Juan, capítulo 12, versículo del 9 al 11. Entonces mucha gente de los judíos se enteró de que él estaba allí y fueron, no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien él había resucitado de entre los muertos. Esto, mire, era un choque con la doctrina de los sacerdotes, o sea, de los saduceos. Jesús tiró abajo, con los milagros que Dios hizo a través de él, tiró abajo toda esta doctrina y creencia
que estaban impartiendo los sacerdotes. Miren lo que dice la palabra del Señor en Hechos 23:8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos afirman todas estas cosas. Así que cuando aparecía o el Señor Jesucristo era usado para hacer un milagro esto extraordinario, entonces había entre ellos mismos una división, porque los fariseos se alegraban que creían en eso y los saduceos entonces no creían ni en resurrección, ni en ángeles, ni en espíritu. Pero lo que los unía a ellos, lo que unía a los saduceos con los fariseos, era el hecho de poder terminar con nuestro Señor Jesucristo. Allí sí había unidad. Ambos tenían el mismo deseo, tenían la misma meta. Cuando el hombre lisiado fue sanado en la puerta del templo, la conmoción que se produjo entre la multitud atrajo aparentemente la atención de los sacerdotes y saduceos, puesto que tenían la responsabilidad de mantener el orden del templo. Al principio parece que se mantuvieron solo a la distancia. Naturalmente no estaban preparados para la intrépida predicación de Pedro, puesto que sabían de qué manera los discípulos habían abandonado a Jesús y habían huido. En el momento en que el Señor Jesucristo fue arrestado, Mateo 26:56 nos dice: pero todo esto ha ocurrido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Y todo esto, los sacerdotes, los saduceos, se dieron cuenta de que esta gente salió huyendo. Ahora encuentran a un Pedro que, aleluya, ahí en el templo, en las afueras del templo, le está predicando una multitud tan grande. Así que esto lo tiene que haber impactado de una manera extraordinaria por la intrepidez de Pedro. Pero una intrepidez que no era natural de Pedro, sino era denuedo, valentía que trajo consigo la llenura del Espíritu Santo. Debe haberles provocado también profundo asombro cuando oyeron que Pedro los acusaba de haber rechazado y asesinado a Jesús. En mi disertación del día de hoy voy a tocar dos aspectos esenciales de mi tema discípulos resueltos. El primero, testigos obedientes. El segundo, una gran victoria. Vamos a ver entonces este primer punto, testigos obedientes. Está basado en Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20. Pero respondiendo Pedro y Juan les dijeron: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerle a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Las amenazas pronunciadas por el Sanedrín de que los discípulos no debían hablar ni una palabra ni enseñar en el nombre de Jesús no tuvieron efecto alguno. Con intrepidez responsabilizaron de la decisión al Sanedrín. Pedro y Juan no se pusieron a decir: nosotros no lo vamos a obedecer a ustedes, como hay algunos que con las autoridades se ponen: nosotros no lo vamos a obedecer a ustedes. Lo que ellos hicieron fue pasarle la responsabilidad al Sanedrín de juzgar si era justo que ellos obedecieran primeramente a Dios o lo que ellos le estaban diciendo. Entonces, con intrepidez responsabilizaron de la decisión al Sanedrín, que estos jueces decidieran si era justo escucharlo a ellos u obedecer a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y no actuar como rebelde. Yo no voy a obedecer eso, no. Pedro y Juan hablaron de una manera muy sabia ante este consejo. Esto también los admiró a ellos, porque a pesar de que ellos decían que Pedro y Juan, los apóstoles, eran del vulgo, o sea, gente sin educación y sin cultura,
supieron desenvolverse delante del Sanedrín por la sabiduría que el Espíritu Santo le estaba impartiendo en ese momento. Los discípulos tenían la comisión divina de ir y de enseñar que le había dejado el Señor Jesucristo, como está registrado en Mateo 28, 19, que dice: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un mandato que le dio al Señor Jesucristo. Entonces ellos le dijeron: juzguen ustedes, si es justo que nosotros lo obedezcamos a ustedes o a Dios. No tenían el derecho de determinar lo que era más conveniente. Solo una cosa tenía importancia: la voluntad de Dios. Además, los discípulos sabían por experiencia lo que hablaban. No eran simplemente testigos de lo que habían oído. Esto iba mucho más allá. Mire lo que dijo el apóstol Juan en su primera carta, al capítulo 1, los versículos 1 y 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes, para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Y vuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Al igual que Jeremías, los apóstoles Pedro y Juan sentían la palabra de Dios como fuego que los consumía. Miren lo que dice Jeremías 29. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, entonces del interior de nosotros brota como una fuente de agua esa unción, ese poder. Dice: digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero hay en mi corazón como un fuego ardiente, apresado en mis huesos. Me canso de contenerlo y no puedo. Como Amós también, que había oído la palabra del Señor, no podía hacer otra cosa que proclamar el mensaje. El misterio de la iglesia abarca tanto la enseñanza como la predicación del evangelio. Cuando se enfrentaron con una ordenanza promulgada por las autoridades que estaba en directa violación con el mandamiento de Dios, los discípulos declararon que era necesario obedecer a Dios, como está en los versos 19 y 20. Amados hermanos y hermanas, Dios ha establecido leyes civiles, como dice Romanos 13:1, y generalmente no podemos obedecer a Dios sin obedecer también las leyes de nuestro país, puesto que las leyes son ordenadas por Dios. Como dice Romanos 13:1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. Ese es como el tiempo en que estamos viviendo. Algunos creyentes no querían o no quieren usar mascarilla. La promulgación del decreto es que todos tenemos que utilizar mascarilla, y todos debemos hacerlo, porque si no lo hacemos nosotros nos estamos oponiendo a Dios. Está en contra de la ley, de la palabra de Dios, el que nosotros usemos mascarilla. Eso es parte de como una rebeldía que hay en el corazón, y que Dios realmente no va a justificar ninguna rebeldía. Dios nunca justifica ninguna rebeldía. Ahora, si hay un mandamiento que va en contra de la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que obedecer a Dios. Pero la mascarilla, por ejemplo, está en contra de la palabra del Señor.
Son conceptos nada más, conceptos. Amados, pero cuando existe un conflicto entre la ley de Dios y las leyes formuladas por el hombre, Pedro nos proporciona el procedimiento correcto. Hechos 5:29, Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando hay contradicción, la ley de Dios va por encima de la humana. La obediencia a Dios involucra obedecer su voz. Dios dijo, mas esto les mandé, diciendo, escuchen mi voz y seré a ustedes por Dios, y ustedes me serán por pueblo, y anden en todo camino que les mande, para que les vaya bien. Jeremías 7:23. El apóstol Pablo señala que los romanos habían sido libertados del poder del pecado porque habían obedecido a la doctrina del evangelio, o sea, a la enseñanza del evangelio. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios porque aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de enseñanza a la cual se han entregado. Y la verdad es que la obediencia es lo que produce transformaciones en nosotros, la obediencia es la que cambia nuestro carácter, nuestra manera de ser. Esta obediencia no debe ser renuente, de mala gana, sino de buena voluntad, como dijo el profeta Isaías en el capítulo número 1, el versículo 19. Si quieren y obedecen, si quieren, Dios no obliga, si quieren y obedecen, comerán de lo mejor de la tierra. Wow, la obediencia es algo maravilloso, amados. Pero ¿cuánto cuesta obedecer? ¿Saben por qué? Porque nosotros ponemos nuestros preceptos humanos por delante de lo que Dios dice. Y eso es catastrófico. Porque en el momento nosotros no nos damos cuenta de la consecuencia, pero más adelante hay consecuencias y nosotros aprenderemos que debimos haber obedecido a Dios desde el momento en que nos dio la instrucción, el mandamiento. No debe existir reservas y la obediencia debe ser consecuentemente, como dice Filipenses 2:12. De modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Aquellos que tienen dificultad en obedecer a Dios pueden orar a fin de que Él les enseñe la obediencia. Hay que aprender obediencia. Salmo 119:35 dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Miren lo que dice el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Algunas veces, amados hermanos y amigos, tenemos que predicar de nuestra fe en Dios porque algunas veces nosotros tememos predicar la palabra de nuestra fe en Dios porque la gente se puede sentir incómoda y no estar de acuerdo con nosotros. Mire, y hay que ver otra cosa interesante aquí. A veces el Señor nos da a nosotros revelación, nos da instrucciones que nosotros comenzamos a compartirla. Y en el momento en que nosotros la compartimos, la gente no la entiende y la gente no tiende a obedecer lo que Dios nos ha dicho. Entonces venimos nosotros y nos molestamos, nos ponemos bravos. No puede ser así. O sea, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje con la palabra
que Dios nos ha dado, y el Espíritu Santo tiene su tiempo para redarguir, para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando nosotros nos enojamos, es que nosotros queremos que la gente haga lo que nosotros decimos. No, si Dios te dio una instrucción, tú lo único que tienes que hacer es pasarla adelante y que la gente haga con ella conforme a como vaya recibiendo la revelación. Así que no debemos temer predicar de nuestra fe en Dios porque la gente se pueda sentir incómoda y no estar de acuerdo con nosotros. Pero el celo de Pedro y Juan por el Señor era tan fuerte que no podían mantenerse callados, aun cuando estaban bajo amenaza. Si tu determinación para testificar de Dios se ha debilitado, ora que Dios te dé de nuevo. Recuerde la promesa de Jesús: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, como dice Mateo 10:32. Los dirigentes religiosos que no conocen el poder de Dios pueden convertirse en enemigos del Señor. Y eso nosotros tenemos que saberlo. Su enemistad es por falta de conocimiento. La palabra del Señor dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y cuando alguien hace oposición a las instrucciones de Dios, es simplemente que le falta entendimiento, le falta salir de la ignorancia. Vamos al segundo punto, una gran victoria. Hechos capítulo 4, versículos 21 y 22 son el sustento de este segundo punto. Y después de amenazarles más, ellos les soltaron, pues por causa del pueblo no hallaban ningún modo de castigarle, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Todo el pueblo sabía que la sanidad del lisiado era un milagro efectuado por Dios. Lo que Dios hace no se puede esconder. Entonces dejemos que Dios actúe a través de nosotros. A pesar de la intrépida postura de Pedro y de Juan, el Sanedrín los puso en libertad. Les hicieron nuevas amenazas, pero temían castigarlos a raíz del pueblo. Todos glorificaban a Dios y le daban el mérito por el milagro. Los miembros del Sanedrín se dieron cuenta de esto y, como eran políticos astutos, comprendieron que sería inoportuno castigar a los apóstoles. La gente podría interpretar cualquier oposición al Dios que llevó a cabo la sanidad. O sea, si ellos hubiesen castigado a Pedro y a Juan, el pueblo no hubiese creído que ellos eran merecedores de eso, sino que los líderes estaban oponiendo a Dios, quien había hecho la sanidad, porque el pueblo sabía que la sanidad no había sido hecha por Pedro y por Juan. Sabían que era un milagro, y ese milagro ellos se lo asignaban a Dios. Esto daría como resultado aún un mayor énfasis en los apóstoles y en su mensaje. Si esto, amados hermanos y hermanas, no fuese tan trágico, sería gracioso ver a estos personajes amenazando a los apóstoles, mientras que estos estaban allí llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esas son las dos posturas. Así como las autoridades son puestas por Dios para infundir temor a los malvados y frenarlo, así el pueblo, por providencia de Dios, se convierte a veces en terror y freno contra las autoridades malvadas. ¿Cuánto le hubiera gustado al Sanedrín azotar a Pedro y a Juan? Pero como todo el pueblo glorificaba a Dios, se convirtió en el terror y en el freno de sus malas intenciones. El milagro era tanto mayor cuanto que, como el caso del ciego de nacimiento, este hombre era cojo de nacimiento.
Fíjese lo que dice la palabra del Señor con relación al ciego de nacimiento, Juan capítulo 9, versículo del 18 al 20. Dice, los judíos pues no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este su hijo el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Respondieron sus padres y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Oye, es tremendo los milagros. El Señor Jesucristo, Dios lo utilizó para hacer milagros exclusivos que nunca antes habían sido hechos. Ese lisiado jamás, si no es por la intervención divina, hubiese salido de esa condición. Ese ciego de nacimiento, un ciego de nacimiento no es que tiene una catarata o que se le desprendió la retina. No, un ciego de nacimiento no tiene nada, tiene los ojos completamente blancos, no se ha formado las partes de lo que producen la visión. Pero el Señor Jesucristo sanó a ese ciego de nacimiento y a través de Pedro y de Juan sanó a ese lisiado de nacimiento. Miren lo que dice Hechos 3:2. Y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre, nació así, lisiado. Pero la edad era un factor muy importante en estos milagros, ya que la persona beneficiada podía ella misma servir de testigo del hecho, como dice Hechos 4:22, pues el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, así que él podía ser testigo. Mire lo que dice Juan 9:21. Los padres del que había sido ciego dijeron, pero ¿cómo ve ahora? No sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él y él hablará por su cuenta porque era mayor de edad. Los testigos fieles de Cristo proclamarán siempre a Cristo. La gente que ha estado con Jesús lo demostrará. Tú no puedes estar con el Señor Jesucristo y ser como si fueras un detective secreto. Hermano, el que ha estado con el Señor Jesús demostrará que ha estado con el Señor Jesucristo. Los mandamientos de Dios tienen prioridad en nuestra vida. Y quiero darle otra reflexión. Un hombre con experiencia no está a merced del hombre que solo tiene un argumento. Pedro y Juan tenían la experiencia de haber convivido 3 años y medio con el Señor Jesucristo, de haber escuchado sus enseñanzas, de saber que había muerto en la cruz del Calvario, haberle visto después cuando resucitó de entre los muertos y lo vieron cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Entonces esa experiencia no podía estar a merced de los argumentos del Sanedrín. Yo quiero a esta altura, para poder finalizar, hacer una interrogante para que nosotros podamos reflexionar. Dice, miren esto, ¿podemos esperar ser censurados por hacer buenas obras como lo fueron Pedro y Juan? A veces nosotros creemos que por hacer buena obra no seremos censurados ni tendremos oposición. Bueno, todas las obras que hizo el Señor Jesucristo eran buenas, pero tuvo mucha oposición. ¿Y no lo tendremos nosotros? Vamos a ver. Pedro y Juan fueron amenazados por los dirigentes religiosos en virtud de lo que habían hecho. Una obra buena. Todo el asunto giraba alrededor del milagro de sanidad de aquel hombre lisiado. Los apóstoles se encontraban en dificultades porque habían sido usados como cauces para la bendición divina. Quizás uno se preguntara si eso ocurre en la actualidad. Desgraciadamente, amados hermanos y hermanas, así es.
Los creyentes somos con frecuencia criticados por las buenas obras que hacemos o intentamos hacer. Así como Jesús y sus discípulos fueron mal interpretados y criticados por personas impías, así también lo seremos nosotros. Entonces, ¿por qué guardar resentimiento? ¿Por qué, mire, enfurecerse? Si eso forma parte. Así fue tratado el Señor Jesús, así fueron tratados los apóstoles y seremos tratados también nosotros. Cualquier creyente que tiene parientes incrédulos admitirá que muchas veces ha sido criticado por lo suyo, porque los valores que ellos sostienen son contrarios a los valores cristianos. Un buen ejemplo de ello lo constituye el problema que se suscita cuando los creyentes son visitados inesperadamente por algún pariente el domingo antes de salir para el culto. Con frecuencia, estas personas rechazan la invitación de asistir al culto dominical de la iglesia, mientras que por otra parte se ofenden si uno los deja para ir a la iglesia. Entonces, ¿qué va a decidir usted? ¿Complacerlos a ellos o complacer a Dios? Dice que tenemos que complacer a Dios. Entonces, esos son los aprietos en los que nosotros nos pone la gente y nosotros tenemos que tomar una decisión. Pedro y Juan tomaron la decisión de que ellos seguirían predicando y enseñando al Señor Jesucristo. No podían callar lo que ellos habían visto y oído. Quiere decir que para que nosotros podamos tener de nuevo valentía, nosotros necesitamos no solamente oír y leer, lo que necesitamos son experiencias que nos lleven a ser testigos del poder de Dios en nuestra vida. Porque cuando nosotros somos testigos del poder de Dios en nuestra vida, jamás podremos callar. Eso se convertirá en el interior de nosotros como el fuego que tenía por dentro el profeta Jeremías. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios desea que tú y yo seamos testigos de la obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que el Señor nos trasladó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Tú no puedes dejar de anunciar a aquel que se ofreció por ti, aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario, aquel que se hizo maldición para librarte de la condenación eterna y de toda cautividad, aquel que fue herido por tus rebeliones, molido por tus pecados, aquel quien fue castigado para que tú tengas paz, aquel por cuyas llagas nosotros podemos ser curados. Ese Jesús, el Hijo del Dios viviente, la imagen visible de la deidad. Amados hermanos, toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha sido escrita para mostrarnos al Hijo de Dios, para mostrarnos al ángel del Señor, para mostrarnos al Verbo eterno, quien en principio era el ángel del Señor, pero que después se convirtió en Dios. Dios en medio de nosotros se encarnó para venir a este mundo, y nadie puede negar que el Señor Jesucristo vino, que murió, y hay testimonio de su resurrección y de su ascensión al cielo. Y nosotros, los que realmente hemos sido transformados, como en el caso mío, que estoy en el Evangelio desde que me dedicaron a los 8 días,
me aparté del camino del Señor y tuve que pasar por experiencias terribles. Y cuando Dios actuó en mi vida, todo lo que Él hizo es una experiencia que me ha llevado a ser intenso en la predicación y en la enseñanza de la palabra de Dios, porque no puedo dejar de decir lo que he visto y lo que he oído acerca de mi propia vida. Tenemos que convertirnos en esos discípulos resueltos por nuestro Señor Jesucristo, como lo fueron Pedro y Juan y el resto de los apóstoles. Todos los apóstoles, con excepción de Juan, entregaron su vida por el Señor Jesucristo. El único que murió de viejo fue Juan, porque el Señor no quiso que muriera como el resto por causa de la revelación que tenía que completar. Tú y yo tenemos que ser discípulos resueltos a mostrar que la única solución que puede tener este mundo se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la única esperanza. Amados hermanos, Jesús es el principio y el fin, el alfa y la omega, el primero y el último. Y nuestros ojos, como dijo el escritor a los hebreos, puestos los ojos en Jesús, nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor Jesús. Los ojos de Pedro y de Juan tuvieron puesto en el Señor Jesucristo, y tus ojos tienen que estar puestos en la persona de Jesús. Que nadie te desvíe. El apóstol Pablo dice que nadie te desvíe. Dice Pablo que Cristo es el blanco, que él no miraba ni a diestra ni a siniestra, sino al blanco que era el Señor Jesucristo. Que nadie te desvíe, que no haya nada que te desvíe de lo que es la revelación de Dios, porque la revelación de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque tú nos dejaste este maravilloso libro de los hechos del Espíritu Santo, no de los apóstoles. Los apóstoles fueron cauces. El libro tiene que ver con la obra maravillosa del Espíritu Santo en la iglesia del primer siglo. Y este libro es una verdadera bendición para nosotros. Y como quiera que estamos en la década del evangelismo, por eso es que estamos estudiando este libro para poder sacar verdades que nos lleven, Señor, a ser como tú quieres que seamos y que nos lleven a actuar como tú quieres que nosotros actuemos. Gracias por esta palabra en el día de hoy, y que ella haga la obra para la cual tú le enviaste, para que en todo tú seas glorificado en cada una de nuestras vidas. Bendigo, Señor, a los oyentes. Envío tu palabra para deshacer toda ligadura, toda atadura. Envío el poder de tu palabra para desatar las ligaduras de impiedad, para soltar las cargas de opresión, para sanar los corazones, Señor, quebrantados, los corazones heridos, atados, son sanados. Y envío tu palabra para soltar tu unción que pudra todo yugo del enemigo en nuestras vidas, para que seamos los instrumentos útiles y santificados, los instrumentos de justicia que tú puedas usar para tu honra y para tu gloria. Señor, prepáranos, porque después de la pausa en la que estamos, viene un tiempo de aceleramiento, como tú nos lo dijiste el año pasado. Tú dijiste que era tiempo de refinamiento y de aceleramiento. Nos lo dijiste el año pasado, y sabemos que después de esta pausa viene un tiempo de aceleramiento, que estemos preparados, Señor, para hacer esos instrumentos que tú necesitas en este Cairo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, muchísimas gracias por haber estado este tiempo conmigo. Les amo, les valoro es mi mayor deseo que el Señor le pueda bendecir y prosperar de una manera muy especial. Espero estar con ustedes nuevamente el próximo jueves. Recuerden que ya movimos del viernes al jueves. Espero estar con ustedes el próximo jueves a las 7 de la noche, si así el Señor lo permite, para que otra vez estemos estudiando la palabra del Señor. Mientras llega ese tiempo, que el Señor le guarde, le cubra, lo proteja para que usted pueda seguir adelante en este camino, en esta senda que nos abrió nuestro Señor Jesucristo. Saludos y bendiciones en el nombre del Señor Jesús.